Antes de iniciar el video de este día, quiero pedirte que desde donde te encuentres, le pongas por un momento pausa a este video y hagas una oración pidiendo porque este video pueda ser de bendición para todos aquellos que estén escuchando la predicación de este momento. Si ya has terminado, ahora sí puedes continuar y darle play y esperemos que lo que hoy escucharemos pueda ser de mucho crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Hola amigos y hermanos, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video que tenemos en el canal. El día de hoy continuaremos los estudios que tenemos del libro de Romanos. Gracias al Señor que a través de estos medios nos da la oportunidad de poder volver a retomar lo que anteriormente habíamos dejado sin concluir. Y bueno, vamos a dar inicio a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Bueno, estamos en el libro de Romanos, en el capítulo número 11. El día de hoy solamente vamos a ver 10 versículos, que son del 1 al 10. Y el título del tema del día de hoy es El remanente de Israel. Ese es el título para el día de hoy. Abra su Biblia, hermanos, ahí en el libro de Romanos. Llegamos al versículo número 1. Y vamos a ver con lo que nos encontramos. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Quiero recordarle, hermanos, si es que por esta cuarentena ya se le olvidó un poquito, recordar que de lo que veníamos hablando en cuestión a la carta de los Romanos, Pablo hace un paréntesis en el capítulo 8, llegando al 9, y tanto el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo hace este paréntesis para empezar y hablar ahora a la nación de Israel acerca de algunas cosas importantes y necesarias que tenían que entender, ya que ellos se sentían excluidos del mensaje del Evangelio del Señor o del nuevo Evangelio que se está proclamando y dando en el imperio. Y Pablo le hace ver al judío, a aquel que es descendiente de Abraham, que en ninguna manera es así que ellos hayan sido completamente excluidos. Ciertamente ha habido rechazo por parte, desde una forma general, de una forma de verlo desde ese punto, pero en nada tiene que ver el hecho de que el pueblo de Israel descienda de Abraham, que ahora ellos hayan sido excluidos de lo que tiene que ver con el Evangelio. Y bueno, vemos aquí que Pablo dice, como pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Será que Dios, al pueblo que él eligió, al pueblo que él hizo nacer a través de Abraham, ahora en esta parte del Nuevo Testamento, Dios haya desechado a su pueblo? ¿Será posible que Dios haya roto sus promesas, las promesas dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob? La respuesta del apóstol Pablo es contundente a esa afirmación. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es contundente y dice: en ninguna manera. Quiere decir que es imposible que Dios deseche a su pueblo. Es más, es imposible que Dios rompa sus promesas dadas a Abraham. Es imposible, hermanos, que Dios simplemente por sus características, por lo que Él es, por la esencia que Él es como Dios, que Dios rompa, que Dios no cumpla aquello que promete. Y esto es algo muy importante para nosotros, el poder estudiarlo y poder verlo a través de lo que hoy vamos a ir comentando en estos versículos de Romanos. Entonces vemos que a esa pregunta Pablo responde con un contundente no, en ninguna manera. E inmediatamente da una evidencia de por qué es inconcebible que los judíos estén excluidos del mensaje del Evangelio. Y dice: porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Inmediatamente Pablo responde a esa afirmación con una evidencia que es: ¿saben qué? Eso es inconcebible, que los judíos, hayamos sido excluidos del mensaje del Evangelio. No es posible. ¿Por qué? Yo, Pablo, yo mismo, quien les comparto del Evangelio, yo soy judío, yo soy israelita. Soy descendiente de Abraham, y es más, dice de qué tribu viene: de la tribu de Benjamín.
A través de lo que Pablo le dice a los judíos, él les demuestra que él como judío, como israelita, con eso es imposible que el pueblo de Israel esté excluido del mensaje del Evangelio. Luego vamos al versículo 2 y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Básicamente es como si dijera, Dios no puede hacer esto, tomar algo que ya era suyo y de repente botarlo y dejarlo por ahí para jamás volverlo a tomar. Claro que no. No ha desechado Dios a su pueblo, porque ¿cómo es posible? Es imposible que Dios deseche algo que es suyo. Es imposible que Dios deseche algo que le pertenece, al cual dice desde antes conoció. Fíjese, hermano, la afirmación que hace, y esto reafirma todavía más la imposibilidad de que Dios pueda desechar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque dice al cual desde antes conoció. ¿Qué significa? ¿O qué nos da a entender esta frase que dice desde antes conoció? ¿A qué se refiere este hecho de que esto sea de esta forma, hermano? ¿A qué se referirá? Hermanos, a que antes de la fundación del mundo, a que antes de que todo lo que conocemos existiera, desde la eternidad pasada, Dios ya había establecido que Israel sería su pueblo. Hermano, no es que Israel de repente se equivocara y cayera en pecado y agarraran a Dios en ese momento y decir, híjole, me equivoqué en haberlos escogido. No, no tiene nada que ver con eso. Dios sabía desde la eternidad que Israel le iba a fallar. Pero lo más increíble de todo es que por su misericordia, por su amor y en su soberanía, Dios, a pesar de todo eso, los escogió. Dios en nada se equivocó, Dios en nada fue sorprendido por la actitud del pueblo de Israel a través del tiempo. No puede desechar a un pueblo que conoció desde antes de la fundación del mundo. Y luego, a la mitad del versículo 2, y continuando en el versículo 3, Pablo les hace ver, hermanos, precisamente el título del tema del día de hoy, que tiene que ver con el remanente de Israel. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran, dice aquí, matarme. Matarme, es lo que dice aquí el profeta. Bueno, hermano, a lo largo del tiempo, ¿qué podemos entender de esto, hermanos? En el tiempo del profeta Elías, Elías estaba enfrentándose a una situación muy difícil. Un momento en el cual la idolatría del pueblo de Israel había llegado a un punto muy grande. Prácticamente la nación de Israel se había volteado hacia los ídolos, hacia la adoración al paganismo, en este caso al culto a Baal, y la vida de los profetas había corrido peligro y muchos de ellos habían muerto ya. Entonces vemos a Elías en un punto en el cual él, escondido en algún lugar por ahí, tiene temor acerca de lo que pueda pasar con su vida. Elías, viendo su vida amenazada por Jezabel, sentía temor, sentía lástima por sí mismo, porque pensaba que era el único creyente que quedaba sobre toda la tierra de Israel. Qué difícil situación encontrarse con pensar que eres el último que no ha doblado su rodilla. Pero ¿saben qué? Sorprendentemente vemos que esto no es así. Primera de Reyes, vamos a buscar el primer pasaje de hoy que está en Primera de Reyes 19-18. Y encontramos aquí este pasaje, Primera de Reyes 19-18, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En medio de la desesperación, en medio de una situación donde parecía que para Elías no había un mañana, Dios le dice a él que no tenga temor, porque no es el único que queda. Aún hay más hombres, así como Elías, que no habían doblado su rodilla ante los ídolos. Dice la escritura aquí en Primera de Reyes que quedaban 7,000 cuyas rodillas no se doblaron.
Y lo más increíble de todos es que quién es aquel autor, quién es el que provoca que estos 7,000 hombres hayan quedado acá. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 hombres. ¿Quién es el que lo hizo? Nuestro Dios. ¿Quién hizo, quién provocó que ese remanente, que ese grupo selecto de personas no se arrodillara? Dios. Dios es el que, Él es el autor de que este grupo de personas continúe y siga fiel a Él. Dice en el versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Aquí nos hace referencia precisamente a que es el mismo Dios, el que a través de una revelación directa es el que le dice a Elías que han quedado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Versículo 5 nos dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. A través de la enseñanza de la infidelidad de Israel a lo largo del tiempo, Dios le demuestra al pueblo, a los judíos del tiempo en el que Pablo estaba, que a pesar de las dificultades y las situaciones difíciles que ha vivido el pueblo de Israel a lo largo de la historia, Dios siempre ha hecho que un remanente de personas, un remanente de israelitas, persevere en las cosas del Señor en medio de las dificultades. Dice el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en el tiempo donde Pablo está viviendo, les está diciendo a ellos, ¿sabes qué? Aún en este tiempo difícil, donde nos enfrentamos a la persecución, donde no es fácil predicar a Cristo, en medio de estas situaciones y dificultades, Dios también está permitiendo que exista un remanente, que exista un grupo escogido por gracia. Si recuerdan ustedes, en el pasaje que leíamos en Primera de Reyes, ¿quién es aquel que hizo que este remanente no doblara su rodilla? Fue el mismo Dios. Y fíjense también que en el versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No es que las personas en el tiempo de Pablo hayan decidido volcarse porque así les plació. No, hermanos, es Dios operando en esta situación. Y este remanente especial en el tiempo de Pablo dice que ha sido escogido por gracia. Eso era algo que al judío de ese tiempo le costaba mucho trabajo poder entender. La gracia del Señor. Al judío le costaba trabajo poder comprender el hecho de que nada de lo que él pudiera hacer, ni sus rituales, ni sus costumbres, ni el cumplimiento aparentemente de la ley, le podía dar el acceso directo al cielo. Ni siquiera sus credenciales o su descendencia de parte de Abraham. Le costaba tanto trabajo al judío poder entender esto, que esto es por méritos de otro. Esto es por misericordia, esto es por gracia, por un regalo dado al hombre. Que aquel Señor Jesús que perfecto, santo y puro, fue aquel que vino a la tierra a cumplir lo que el hombre no podía cumplir por sí mismo. La ley no fue abrogada por el Señor, fue cumplida al pie de la letra. Lo que los judíos y lo que ningún otro hombre había podido cumplir, fue cumplido en el Señor. Y nos es hecho cumplido, hermanos, a ti y a mí, a través de los méritos del Señor Jesús. Y es por eso que este remanente ha sido escogido por gracia, hermano, por los méritos de otro. Hemos sido justificados delante de Dios a través de la justicia de alguien más, que es el Señor Jesús. Y en este momento que tenemos la oportunidad de abrir su escritura, podamos entender, hermano, que hoy usted y yo somos ese remanente en el planeta, en medio de un mundo, en medio de una situación general donde no se ama a Dios, donde existen tantas cosas que nos sorprenden, porque la maldad cada día es más grande. En medio de esa maldad, hermanos, existe un grupo, un remanente de hombres y mujeres fieles al Señor. A veces pensamos, como los judíos, que una de las cosas por las cuales ellos dicen que el Señor Jesús no es el Mesías es porque los religiosos de ese tiempo lo hubieran aceptado. Hermanos,
Eso no es así. Su religiosidad, el miedo a que el Señor Jesús les quitara todas aquellas cosas de las cuales ellos se jactaban, que terminara con toda su religiosidad. Los, los hizo ciegos, hermano, no pudieron ver que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Qué importante es para ti y para mí el día de hoy que comprendamos que el Señor siempre a través de las generaciones, siempre a través del tiempo, siempre preserva un grupo fiel a Él, en medio de las dificultades, en medio de un mundo que hoy no ama al Señor. Dios es adorado por este remanente. Y aún, hermanos, hoy, hablando en el contexto de los judíos, ciertamente de una forma general en nuestros tiempos, el judío hoy no tiene ese temor de Dios, o no reconoce al Señor Jesús como Mesías. Pero sí hay un remanente de judíos que sí han volteado su mirada al Señor. Continuamos y nos dice el versículo 6, perdón. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, la única forma de ser salvos, la única forma de poder tener acceso a la presencia del Señor, ya lo sabemos. Y si por gracia, simplemente podemos decir, ya no es por obras. No que las obras sean malas, en algún momento lo platicamos en otro video, no lo son. Pero si nos fiamos de que en ellas seremos salvos, estamos equivocados. Dice la Escritura, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Hermanos, la salvación es a través y por medio de los méritos de alguien más, el Señor Jesús, que lo obtuvo, que lo ganó por ti y por mí en la cruz, quien pagó por tus pecados, quien a través de su sangre preciosa nos ha redimido y nos ha rescatado, hermanos, a alto precio. Todo es por los méritos del Señor Jesús. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y en el versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hermano, el pueblo de Israel se esforzaba aparentemente por encontrar por ir a la presencia de Dios a través de sus obras y a través de todo ello, hermano, pensaban y creían que llegarían a su presencia. Pero lo más triste de todo esto es que todo ese esfuerzo, todo ese empeño no les fue suficiente o no les era suficiente. Pero los escogidos, sí lo hemos alcanzado, hermanos. Lo hablábamos en otro tema, en el capítulo 9, hermanos, que hemos sido escogidos por el Señor. Y de repente nos costaba un poquito de trabajo entender cómo es que Dios elige, hermanos, porque Dios es soberano, porque Dios tiene esa facultad como Dios, como poderoso, desde la eternidad, mirarnos, y en base a nada lo veíamos, hermanos, no porque tú y yo tengamos algo bueno que darle, ni por nuestras capacidades, no, hermanos, por la pura misericordia del Señor. Él nos amó. Y lo más increíble de todo esto dice, pero los escogidos, y si lo han alcanzado, y los demás, aquellos que han quedado, que no han aceptado esta revelación de parte del Señor a través de la Escritura, dice, fueron endurecidos. Esto nos habla, hermanos, de que hay un poder externo, en este caso Dios, quien es que opera en el hombre, ¿para qué? Para su endurecimiento. Y esto parecería injusto. Esto pudiera parecer hacer ver a un Dios que es malo, pero no, hermanos, también lo vimos en temas pasados en la iglesia, donde veíamos que Dios no es injusto, que si Dios endurece el corazón de una persona, no es porque Él sea malo, sino porque es la consecuencia de un rechazo, es la consecuencia de lo que el hombre hace previamente. Vean lo que dice a continuación en el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Vamos a ir a Deuteronomio 29:4.
Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esta es la respuesta de Dios a un corazón que no quiere entender, hermanos. ¿No quieres entender? Bueno, ahora Dios provoca en ti que no entiendas, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Isaías 29:10. Isaías 29:10, ¿qué nos dice? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Hermanos, después de un tiempo donde el pueblo de Israel rechazaba la verdad, Jehová derramó espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Cuando el pueblo de Israel rechazaba el mensaje de Dios a través de los profetas, ahora Dios, a consecuencia de ello, Él mismo provocaba que no entendieran. Hermanos, esto es algo muy fuerte. Y aún para las personas que nos están viendo y que de repente les cuesta trabajo entender todo lo que hoy hablamos, hoy tú tienes la oportunidad de entender el mensaje de salvación. Yo no sé cuántas veces tú hayas rechazado su palabra. Yo no sé cuántas veces tú hayas rechazado el mensaje de salvación. Hoy tú tienes la oportunidad de escucharlo una vez más. Depende de ti en este momento que tú permitas que Él entre a tu vida, que Él llegue a tu corazón y que Él transforme todo aquello que hay en ti. No permitas que con el pasar del tiempo tu corazón se endurezca y por consiguiente Él también endurezca tu corazón. Parecería injusto, hermanos, pero ciertamente Dios endurece el corazón de las personas. Y en el Faraón, hermanos, podemos ver en uno, le voy a poner otras citas más ahí en su pantalla, pero vamos a ver solamente un versículo para ver cómo es este ejemplo en la vida de un personaje de la Escritura. Éxodo 4:21, vamos a ir a ver la vida del Faraón. Vean lo que dice Éxodo 4:21, dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Parecería aquí que Dios es injusto, porque Dios es el que está endureciendo el corazón del Faraón. Pero ahora vamos a ver la otra parte, Éxodo 8:15, para poder entender completamente el ejemplo. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Este pasaje nos hace ver una verdad. El faraón endureció por sí mismo su propio corazón. Esta es la realidad. A la respuesta, primeramente del hombre, de endurecer su corazón y de rechazar, hay una constante de rechazo y de endurecimiento y de no querer. Llega un punto en el cual Dios, ahora sí, por parte de Él, no permite que ciertas personas conozcan. Y esto es una realidad que pasó con el faraón. Y en nada es injusto, hermanos, porque esta es una respuesta de Dios a la necedad del hombre. Aún en el mismo Judas. Podemos entender, hermano, que este mismo personaje en su tiempo tuvo la oportunidad de no hacer lo que hizo, que fue traicionar al Señor Jesús. Ciertamente ya estaba establecido que él tenía que entregar al Señor Jesús, pero el que toma la decisión, el que decide hacer esto, es el mismo Judas. Y es por lo que será juzgado en la eternidad. Las intenciones injustas de Judas son las por las cuales él será juzgado. Continuamos en los últimos dos versículos. Y ahora entramos a una parte que hace el apóstol Pablo en el versículo 9 y en el versículo 10, que son los últimos pasajes que hoy vamos a comentar. Pablo toma referencia del Antiguo Testamento nuevamente para demostrarle al judío que en nada es diferente, que Dios sigue sus mismas reglas. Y lo que usted y yo vamos a leer es lo mismo que está en el libro de Salmos. Dice, y David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos
para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Ahora vamos al Salmo 69, para ver de dónde tomó Pablo esta referencia. Salmo 69, versículos 22 al 23. Sea su cómbite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. ¿Qué quiere decir esto con lo cual vamos a terminar? Dice, y David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa. A mí también no me sonaba mucho esta palabra de cómbite, y encontraba lo siguiente: el cómbite de una persona se considera por lo general como un lugar de seguridad, festejo y sustento. Es como aquella cosa que hace que una persona esté completamente en paz. Es aquella seguridad que tiene la persona, su cómbite. Eso es lo que yo entendí. Es su zona de seguridad, su zona de festejo y su zona de sustento, aquello por lo cual él se siente seguro. ¿Y en qué se sentían seguros los judíos? ¿En qué se sentían merecedores, hermanos? Los judíos consideraban la palabra de Dios, en este caso la Torá o la ley, como su sustento espiritual, y así lo era. Ellos se jactaban, hermanos, de que por ser el pueblo de Dios, que por ser descendientes de Abraham, que por cumplir aparentemente la ley, eso les daba la seguridad, eso era su cómbite, con el cual ellos se jactaban de que llegarían a la presencia de Dios automáticamente. Pero hermanos, lo más increíble de todo es que nada de esto era así. En la realidad, esto no era así, sino todo lo contrario. Ese cómbite que ellos tenían se convirtió en juicio sobre sus cabezas, en tropezadero y en retribución. Toda aquella ley, hermanos, de la cual se jactaban, de la cual ellos eran imposibilitados de cumplir, hermanos, fue su tropiezo, fue su perdición, hermanos. Nadie podía ser salvo a través de cumplir la ley. ¿Por qué, hermano? Porque ningún hombre sobre la tierra la puede cumplir. El propósito de la ley no era salvar al hombre, sino mostrarle cuán lejos está de los estándares de Dios, cuán imposibilitado está el ser humano de poder cumplir con los estándares de Dios. Hermanos, no había un solo hombre sobre la tierra que pudiese cumplir con su ley. Solo uno, Cristo. Cristo. Y luego dice el versículo 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean. ¡Wow! ¡Qué fuerte afirmación! Y esto lo dijo David en los Salmos. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Aquella gente soberbia, aquella gente necia que endurecía su corazón. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre, dice la Escritura. ¿A qué se refiere y agóbiales la espalda para siempre? Yo encontraba la siguiente referencia. Agóbiales la espalda quiere decir y habla de la posición arqueada o la posición de alguna forma de encorvamiento de una persona. Regularmente no todas, pero esto hacía referencia a que la gran mayoría de las personas que no podían ver, esa era la posición que adoptaban, hermano, para poder moverse de un lugar a otro, encorvarse, buscando a través del tacto de sus manos, porque no podían usar su vista, el lugar a donde ellos querían ir, hermano. Agóbiales la espalda significa, hermano, que por más que caminaran buscando el lugar correcto, su ceguera espiritual no los iba a llevar a donde ellos anhelaban ir, que era la presencia de Dios. Esto, hermanos, esta afirmación es algo fuerte, es algo que el judío tenía que entender. El propósito por el cual el Señor Jesús había venido a la tierra, a cumplir todo aquello que el hombre no podía, a salvarle, a rescatarle de su imposibilidad de llegar a la presencia de Dios. En ninguna manera el pueblo de Israel está vetado de la palabra del Señor ni del mensaje del Evangelio. Al contrario, el mensaje es para todos, aún incluidos los judíos y hoy nosotros que no somos judíos. Podemos entender una cosa y por lo cual hoy quiero hacer una pequeña reflexión para terminar este momento. Que podemos descansar en algo, hermanos, de que las promesas del Señor se cumplen. Hermano, Dios no había cambiado de parecer de un momento a otro. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos tratos diferentes. No, es uno mismo. Es una coherencia, hermanos.
los cuales ciertamente los judíos no lograban entender. Su palabra es algo de lo cual usted y yo hoy podemos fiarnos. Sus promesas son reales, su palabra es verdad. Y en este momento que estamos pasando por esta situación, es el momento para que usted y yo podamos seguir compartiendo este mensaje. Hermano, hay tantas personas que en este tiempo tienen necesidad de conocer de su palabra, que es necesario que seguramente no haremos lo que normalmente nos vemos motivados a hacer, que es ir de casa en casa o ir a hablar directamente con muchas personas desconocidas. Pero hermano, es el tiempo para que este mensaje, el mensaje del Evangelio que el Señor Jesús nos ha traído, nos ha traído hace más de 2000 años, pueda llegar por todos los medios, como por este video, como por un mensaje de voz, como por una llamada telefónica. Hermano, hay otras alternativas por el cual su mensaje hoy puede llegar a muchas otras más personas que lo necesitan. No permitamos que el mensaje se pierda en esta cuarentena. No permitamos que su palabra se quede cerrada, hermanos, hasta el día que volvamos a regresar a la iglesia. No, que su palabra suene y resuene, hermanos, por todo lugar, a través de ti y de mí. Que su palabra, hermanos, llegue a cada persona que Dios tenga ya de antemano establecido que así será. Durante todas las épocas y en la historia, hermanos, Dios ha guardado un remanente. Hoy tú y yo somos uno gentil, que hoy puede y necesita predicar el Evangelio. Hermano, que a través de este mensaje podamos entender y aprender y crecer espiritualmente la forma en la cual el Señor hoy nos habla. Hermano, que este mensaje pueda ser claro y llegue a lo más profundo de tu ser y te motive a seguir adelante en esta cuarentena. Muchas gracias, hermano, por escucharnos. Muchas gracias, amigos de YouTube, por darnos este momento, por permanecer viendo el video. Y espero que lo que hoy hemos hablado y has escuchado pueda ser de mucha bendición a tu vida. Hasta el siguiente video. Chao.